¿Qué tal? Yo soy César Santibáñez y les quería comentar un poco acerca de la revista Crononautas. Quisiera empezar contando, bueno, seguramente Daniel y Carlos también coincidirán conmigo. Hay un romance entre todo lector de la ciencia ficción con las revistas, ¿no? Con el cuento corto. De hecho, yo sigo más de una revista. Me gusta mucho Clarkesworld, me parece una excelente revista. Me gusta mucho Locus, Asimov, y son revistas que en realidad son bastante conocidas y hay muchos autores que uno descubre en estas revistas, ¿no? Hay algunas menos conocidas, pero igual de buenas. Está Galaxis en Francia, está Parsec en Croacia, que ya conseguir eso es un malabar. Y en Italia tienen algunas buenas también, Stranimondi, y bueno, en fin. A lo que iba es que yo creo que la salud de la escena de ciencia ficción de un país se mide por sus revistas. O sea, siempre cuando hay una escena saludable de ciencia ficción, tiene una revista en algún momento de su historia. Por eso cuando Pandemonium me llama para participar en esta revista, no lo podía creer, ¿no? Porque de hecho es un honor muy, muy grande participar esta primera acción para que tengamos una revista que se respete y que al final sea un muestrario de autores hispanoamericanos hacia el mundo, ¿no? Y que sea nuestra revista. Y cuando alguien hable de Perú y revista de ciencia ficción, esté Crononautas ahí en la lista. Entonces es un honor tremendo. Y otra de las cosas es que, bueno, ya hace algunos años yo también tuve algún cómic, Panóptica, que es un reto sacar una revista, una publicación en física, en físico es muy, muy fuerte, implica un gran esfuerzo, una logística que por lo general no imaginamos cuando imaginamos que tenemos en nuestras manos el producto físico final. eh, Imaginamos el fin, pero en realidad para llegar a eso hay mucho trabajo, hay mucho estrés gratuito que uno se come solamente por tener la revista ahí, porque es eso, y yo creo que es una reacción, ¿no? Y es una consecuencia de que a veces hay personas interesadas en que se mueva la cultura o la ciencia ficción en el país y tienen que hacer algo, ¿no? Eh, Actualmente estoy siguiendo un par de publicaciones de compilatorios, que uno es que es el colectivo Yalada, que es el afrofuturismo, que bueno, no es que tenga mucho que ver, pero lo menciono porque por ahí si lo pueden buscar es excelente, que es una corriente que está teniendo un poco de moda en Europa. Y la otra es el solar punk, lo cual me va a llevar en algún momento, les prometo, a hablar de la distopía. El solar punk es una tendencia muy interesante que se basa en esta nueva generación de escritores que son muy optimistas en cuanto a la tecnología, ¿no? Creen que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Lo cual me dio mucho miedo cuando leí la antología, porque me dio mucho miedo imaginar un hombre sin miedo. De hecho, la distopía nace del miedo y de una conciencia. La distopía es un cristal que magnifica los defectos de una sociedad, y además soy un convencido de que nosotros mismos somos una distopía de un pasado mejor. Eh, Probablemente alguien de manera súper fatídica nos imaginó ahora, este momento, ¿no? Con las redes sociales y todo este rollo. Pero en fin, este miedo al hombre sin miedo eh, me hizo pensar mucho en lo que significa escribir acerca de distopías en Sudamérica, que ya de por sí es distópica, ¿no? En algunos sentidos. Creo que es importante abordar este género, porque además la distopía es una metáfora del escritor o del artista consciente de lo que está viviendo, ¿no? Porque hay muchos personajes en este tipo de historias que son conscientes de lo que está pasando alrededor. Y creo que es una metáfora de lo que sentimos. A veces la ciencia ficción es un género muy crítico. Y como decía Daniel, también es una forma para analizarnos hoy en día, ¿no? Es un gran termómetro para ver qué cosa está pasando. Hacen falta personas que critiquen el presente desde este futuro imaginado y un poco caótico y destruido. Acerca de Crononautas, me parece una revista, como dijo Carlos también, de una excelente factura. Y de hecho, debo rescatar unos pocos cuentos, aparte de las participaciones de Daniel y de Carlos, que me parecen excelentes. El primero de ellos es el de Covadonga González Pola, que es En deuda contigo.
que es un entorno de ciencia ficción o distopía que además nos habla de un drama muy humano, ¿no? De hecho, me hizo recordar mucho a esta corriente neorrealista, donde hay un drama que no se habla de la guerra, pero se habla acerca de cómo la guerra afecta al ser humano. Y es una relación entre madre e hija que se ve afectada por estas políticas públicas y estas políticas eh, empresariales, que también es una parte de la distopía, ¿no? De hecho, este cuento me gustó muchísimo y el cuento de Víctor Ripoli también me pareció excelente, que acerca de esta sexualidad programada, que es una visión muy original, la disfruté muchísimo. Eh, Esta oportunidad, está el texto de Richard Rimache también me parece muy bueno, me hizo descubrir cosas que en realidad no, a los que no había tenido llegada y de hecho ya empecé a buscarlas porque es un artículo muy, muy sustancioso, ¿no? Con un montón de recomendaciones acerca de este género que no deberíamos perdernos. Sobre todo porque se habla desde la distopía desde Latinoamérica, que es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Y creo que los que hemos vivido, algunos más que otros, de los lectores, ciertas épocas oscuras del país, estamos más cerca de lo que de conocer lo que es el hombre en situaciones límite, ¿no? Cómo reacciona el hombre ante estas situaciones, que al final la distopía habla de esto. Es una situación límite que explota de alguna manera o que al final es una opresión y tal. Acerca de mi participación en la revista, es un artículo acerca de algunos elementos, algún canon oculto de la ciencia ficción distópica que lo disfracé de cuento para hacerlo un poco más ameno, ¿no? Para divertirme y para divertir también al lector que está leyendo esto, y lo disfracé de una historia, para no hacer un artículo tan académico y tan como que, bueno, tenemos esto y esto. Dije, ¿por qué no disfrazarlo de una historia donde el lector sea el participante, ¿no? Y hablar en segunda persona, porque puede pasar. Y de hecho en Lima puede pasar, todo puede pasar. Eh, y cito algunos ejemplos de novelas gráficas, algunos ejemplos de películas que de repente no son tan conocidas, no están dentro de este gran canon de la distopía. Sin embargo, creo que está interesante rescatarlos porque tienen muchas cosas que decir, ¿no? Es básicamente eso. Ahora, la idea es que con estas referentes, este referente brasilero, italiano y el francés que es Alphaville, que son de directores que seguramente conocíamos, pero quizás no conocíamos esas obras un poco más desconocidas de ellos, podamos disfrutar otras visiones de la distopía. Y en realidad es eso lo que quería contarles acerca de mi opinión acerca de Crononautas. Es una revista que creo yo que va a marcar una época importante en la ciencia ficción en el país. Es una revista que se hacía esperar muchísimo. Y los lectores de ciencia ficción, yo creo que estamos muy emocionados por la aparición de esta y no se la pierdan porque está muy, muy buena.